Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y bueno, en este video les explicaré a grosso modo de qué se trata y cómo funciona y cómo programar en lo que es Android Studio. Entonces bien, empecemos por lo básico, que es la instalación de Android Studio. Creo que no tiene mucha ciencia, simplemente escriben en Google Android Studio, eligen este resultado o el primero que les aparezca, que es la misma vaina, entran a la página oficial de Android Studio, le van a dar clic aquí en descargar, aceptan lo que son los términos y condiciones y empieza la descarga. Como dirían todos los tutorialeros, yo no lo hago porque ya lo tengo instalado. Pues bueno, la cuestión es que es cierto, pues para que lo voy a descargar dos veces, ya lo tengo instalado. Pero la cuestión con la instalación de Android Studio es que no tiene mucha ciencia, o sea, es descargarlo, es un ejecutable al que le dan siguiente, siguiente, siguiente y listo. No deberían ustedes tener problema, pues si ustedes tienen suficiente espacio en el disco y si tienen suficiente memoria RAM. ¿A qué me refiero con suficiente memoria RAM? Pues que tengan al menos más de 8 GB de memoria RAM. Bueno, con 6 correría un poquito lento. El lío con Android Studio es que pues, es algo pesado y le cuesta trabajo a la mayoría de computadores. Entonces uno debe tener, por así decirlo, unas 6, 8 GB de memoria RAM hacia arriba. Una vez descargado e instalado Android Studio, pues bueno, ya podemos continuar con lo que es el tutorial. Antes de eso, pues mensajes comerciales. En la descripción del video les dejo lo que es el link a este curso de Android Studio completo, en donde avanzo, en donde explico desde cero lo más básico de Android Studio hasta temas complejos como bases de datos, agregar publicidad, subir a la Google Play, etcétera, etcétera. Que es este mismo curso que encontrarán en lo que es esta lista de reproducción. Es un curso de Android Studio pues más a fondo, por así decirlo. Dejando de lado estos temas, ahora que ya tenemos instalado Android Studio, pues empecemos y veamos de qué se trata. Esto es lo que nos vamos a encontrar cuando descarguemos e instalemos lo que es Android Studio. Bueno, dependiendo de las versiones, pues esto puede cambiar un poco a la versión que ustedes lo tengan en su momento. Entonces a ustedes les va a aparecer así. Vamos a darle aquí en Create New Project para crear un nuevo proyecto. Miren lo chévere de Android Studio y es que ya hay, por así decirlo, unas plantillas predeterminadas. Entonces si nosotros queremos trabajar con lo que son teléfonos y tabletas, pues están aquí estas plantillas predeterminadas. Si nosotros vamos a trabajar con este otro tipo de dispositivos que son los relojes, pues aquí están lo que son las plantillas. Si van a trabajar con Android TV, pues aquí está la plantilla. Si van a trabajar con este otro tipo de servicio, también están las plantillas. Si van a trabajar con Internet de las cosas, pues también están las plantillas. Entonces nosotros podemos elegir la plantilla que nosotros deseamos. Hay unas que ya están más complejas, pero bueno, si ustedes están aprendiendo, pues no se pongan a elegir, por ejemplo, plantillas como estas o como estas, que son, por así decirlo, más complejas, porque estas plantillas traen patrones de diseño, por así decirlo, un poquito avanzados y traen código autogenerado que muchas veces, si uno está empezando en Android Studio, pues es difícil de comprender. Entonces para este tutorial, para empezar desde cero, vamos a elegir esta que está completamente en blanco. Le vamos a dar en siguiente y luego aquí nosotros vamos a poder elegir el nombre del proyecto o el nombre de nuestra aplicación. Entonces voy a llamarla Yo Android. Entonces listo. ¿Qué viene acá? Viene el package name. Por defecto, cuando ustedes lo instalan pues desde cero, aquí no les va a aparecer esto, sino que les va a aparecer com.example.nombre de su aplicación, ¿cierto? El tema con esto es que ustedes lo deben cambiar. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer una aplicación que la piensan subir a la Google Play, que la piensan subir a la App Gallery o que la piensan subir a cualquier tipo de tienda, pues ese com.example es un paquete que no está permitido. ¿Qué significa este paquete? Este paquete es la URL con la que se va a crear la aplicación una vez nosotros la subimos a una tienda. Si ustedes la suben a la Google Play, pues va a ser como www.googleplay/xyz.devlin.tutorialyoandroid, por ejemplo, así va a quedar la aplicación. Entonces este paquete es el que va a definir la URL de tu aplicación en el caso de que las personas la descarguen desde una plataforma web. También este paquete va a definir la estructura de carpetas en caso de que ustedes necesiten, por ejemplo, crear archivos dentro del teléfono, pues dentro de una carpeta con esa estructura es que la van a crear. Entonces es muy importante que ustedes pongan esta estructura. ¿Qué estructura deberían poner? Pues bueno, el nombre, dominio de la empresa, nombre y nombre del proyecto. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo xyz.devlin porque la página web que tengo de desarrollador es www.devlin.xyz. Si la quisiera hacer con YoAndroid, por ejemplo, entonces sería xyz.yoandroid.tutorialyoandroid. No sé si entienden el concepto más o menos. Es pensando a futuro. Si ustedes simplemente lo hacen como por probar y por ensayar y por divertirse, por así decirlo, pues no tienen problema con esto. Si ustedes lo van a hacer más en el ámbito profesional y más en el ámbito empresarial,
deben tener cuidado a la hora de crear este paquete. Ahora aquí viene el lenguaje. El tema del lenguaje, pues hay dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje Java, que es con el que empezó Android Studio, y está el lenguaje Kotlin, que es el lenguaje que creó Google para un poco curarse en salud con el tema de Java, porque Java no es de Google, Java es de Oracle. Entonces pues ya saben que ellos se han decidido cuidar en esto, porque habían rumores de que pues Java iba a dejar de ser gratuito, iban a empezar a cobrar, y el tema de licenciamientos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Java tiene una versión gratuita, por así decirlo, y que solo lo pagaría uno si uno es una empresa. Entonces, si uno es un desarrollador independiente, pues no hay lío, vos puedes crear tus aplicaciones aquí usando el lenguaje Java, que es uno de los lenguajes más usados y es uno de los lenguajes que más soporte tiene. Aquí vamos a elegir el Minimum SDK. ¿Qué significa Minimum SDK? Básicamente la versión mínima de los teléfonos en los cuales nosotros vamos a instalar. Ustedes pueden decir, quiero instalar de Android 8 hacia arriba. Si alguien con un Android 7 la va a descargar, no se la deje instalar. Ustedes dirán, pues bueno, lo ideal sería que dejen instalar, por ejemplo, a partir de Android 4. Pues no. Una de las desventajas es que si ustedes eligen un Android muy viejo, muchas de las librerías actuales no son compatibles con los Android viejos. Entonces, pues como que no es muy buena idea que ustedes tengan que programar varias cosas para diferentes librerías. Entonces, por eso la recomendación es que siempre se elijan versiones recientes de Android. Además, miren lo que es el porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero instalarla en Android 4.1, ya me abarca el 99.8% de los dispositivos, que es el Android 4.1. Si yo elijo, por ejemplo, el Android 9, que es uno de los Android, por así decirlo, relativamente nuevos, entonces me abarca solo el 39% de los dispositivos Android en el mundo. Entonces hay que lograr encontrar un equilibrio. Yo recomiendo que, por ejemplo, con un 99.8% pues está más que cubierto. Listo, entonces ahí ya que tenemos elegida la librería, pues ya simplemente nosotros le damos aquí en Finish y va a empezar a crear la aplicación. Entonces, por el momento, como ustedes podrán ver, esto está cargando. Como es la primera vez que creamos una aplicación, pues esto va a construir varios módulos, los cuales se tardan un poco en descargarse. Muchas de estas cosas se demoran, entonces la primera vez, como les digo, se va a demorar. Y si ustedes tienen poca RAM o su disco o el disco de su computador no es sólido, pues se va a tardar resto de tiempo. Y bien, mientras esto carga, pues vamos a ver unas cuestiones. El tema de probar las aplicaciones. Ya sé que si ustedes van a desarrollar aplicaciones en Android Studio, pues ustedes pueden tener un teléfono móvil en el cual pueden ir testeando. Si ustedes no tienen un teléfono o les parece muy tedioso estar conectando su teléfono por cable al computador y luego emular las aplicaciones, pues Android Studio ya pensó en eso. Ellos han creado lo que es un emulador propio. Nosotros podemos crear un emulador virtual sin necesidad de conectar nuestro teléfono e ir probando nuestras aplicaciones. Para eso existe esta sección que se llama AVD Manager. Entonces aquí a ustedes por defecto esto les aparecerá vacío, pero aquí nosotros podemos crear lo que son dispositivos virtuales, es decir, un teléfono virtual que solo funcione en nuestro computador, pero se comporta igual que un dispositivo Android. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos crear. Vamos a darle aquí en Create Virtual Device y aquí nosotros podemos elegir, ya sea que podemos crear un televisor, podemos crear un teléfono, podemos crear lo que es un smartwatch, podemos crear lo que es una tablet y podemos crear otros dispositivos. Entonces, en el caso de los teléfonos, que es lo que a nosotros nos interesa, pues aquí tenemos una lista de las referencias que nosotros podemos crear. Mira, aquí tienen Pixel. Entonces, aquí como ustedes podrán ver, tienen la resolución que ustedes quieran. Entonces, si ustedes están haciendo una aplicación en particular que necesita una pantalla o cierta resolución muy particular, pues aquí la pueden crear. Ustedes pueden crear el dispositivo que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con este Pixel, qué sé yo, 4, por ejemplo, que la pantalla es de 1080 por 2280. Entonces le vamos a dar aquí en siguiente y aquí nos va a preguntar qué tipo de Android vamos a agregarle. Entonces, por ejemplo, en mi caso tengo descargado este, pero si ustedes quieren agregarle el Oreo, el Nougat, pues lo pueden agregar. Entonces, por más rápido voy a seleccionar este que ya lo tengo descargado en mi computador, le vamos a dar siguiente. Lo pueden llamar ustedes como quieran, le pueden cambiar el nombre, yo lo voy a dejar por defecto. Nosotros podemos definir la orientación del teléfono, yo lo voy a dejar así por defecto. Los gráficos podemos seleccionar que sean automáticos o podemos predeterminar algunos gráficos y le vamos a dar aquí en finalizar para nosotros crear nuestro dispositivo virtual. Como podrán ver, este es el dispositivo virtual que nosotros acabamos de crear, incluye lo que es la Play Store instalada.
Entonces este es Android 9 y pesa 513 megabytes. Si ustedes lo quieren correr, pues le van a dar aquí en Launch y vamos a correr lo que es una máquina virtual, una mini máquina virtual con un teléfono de Android. Este teléfono es el que nosotros posiblemente usaremos para probar nuestras aplicaciones, aunque más adelante les mostraré que nosotros también podemos conectar este teléfono mediante cable y no tendríamos ningún inconveniente. Y bien, como podrán ver, aquí tenemos nuestro teléfono, tiene lo que es instalada la Google Play, que bueno, para funcionar tenemos que loguearnos obviamente, entonces esto no lo vamos a probar por el momento, pero tiene bastantes cosas. Tiene lo que es Google Chrome instalado y podemos navegar en internet. Vamos a aceptar y continuar. Entonces, si ustedes necesitan simular cualquier tipo de cuestión acá, pues ustedes pueden hacerlo aquí. Es un teléfono como tal, o sea, no tiene nada de diferente a uno de estos teléfonos. Ahora bien, ya hemos creado nuestra aplicación, entonces nosotros podemos probarla. Aunque nuestra aplicación está en blanco, en teoría la podemos probar. Seleccionamos cualquiera de los dispositivos que nosotros tengamos disponibles. En este caso, el teléfono que acabamos de crear, que es este que está corriendo acá, es este Pixel 4 de API 28. Entonces le vamos a dar clic aquí en correr y listo, ya empezará a correr nuestra aplicación. Como verán, pues no es que tenga muchas cosas. Entonces es una aplicación tipo plantilla que acabamos de crear. Ahora bien, ¿cómo hacemos si no queremos, por ejemplo, en el caso de los computadores que tienen poca memoria RAM, pues lanzar lo que es un emulador como estos, pues les va a consumir muchos recursos? Entonces, una forma de correr Android Studio y que no consuma tantos recursos es usar nuestro propio teléfono como emulador. Pues ¿cómo funciona? La misma cuestión, es muy sencillo. Nosotros vamos a conectar nuestro teléfono mediante cable a nuestro computador. Para eso pues nosotros debemos configurar nuestro teléfono en modo depuración USB. Entonces aquí he conectado lo que es mi teléfono. Miren lo que pasa cuando conecto el teléfono. Aquí va a aparecer, aquí aparece que se ha conectado un dispositivo físico. Entonces yo puedo correr también la aplicación en un dispositivo físico. Las puedo correr de hecho al mismo tiempo, en paralelo. Y de hecho ustedes pueden crear varios emuladores y correrlos de forma paralela. Y como podrán ver es el mismo resultado que ustedes están viendo acá en pantalla. Entonces no hay lío con eso. Ahora bien, vamos con la parte interesante del código. Primero revisemos la estructura de una aplicación. Entonces, ¿cuál es la estructura que trae una aplicación? Pues bueno, va a traer esta estructura. Aquí va a traer lo que es un archivo que se llama el manifest. El archivo manifest pues en realidad lo que trae es, como su nombre lo indica, es una declaración de todo lo que la aplicación tiene y los permisos que ésta tiene. Entonces, por ejemplo, si nuestra aplicación necesita permisos para acceder a internet, pues uno en el manifest debe dejarlo estipulado. Si nuestra aplicación necesita permisos para escribir en el teléfono, en el manifest nosotros debemos estipularlo. En el manifest también está estipulado cuántas pantallas tiene nuestra aplicación, cuál es el nombre, cuál es el icono de la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces aquí van estas cositas. Por cierto, aquí va la declaración del paquete también, aquí en el manifest. Luego tenemos otro paquete que se llama Java. En este paquete Java pues tenemos lo siguiente. Tenemos dos paquetes dedicados a los tests que en esto pues es básicamente probar las funcionalidades o la correctitud de una aplicación. Entonces aquí están los assertion, que pues por ejemplo en este caso está probando que 2 más 2 sea igual a 4. En el caso de que no lo sea, pues va a dar un error. Entonces aquí ustedes pueden probar los métodos que ustedes tengan en la lógica de su aplicación. Luego vamos a tener lo que es este paquete, que aquí es donde están todas las clases de Java asociadas a la vista. Aquí va a ir toda la lógica de nuestra aplicación en cada una de las clases que uno vaya creando. Vamos a tener otra carpeta que se llame res, que en realidad significa resource, que son todos los recursos que tiene nuestra aplicación. Entonces aquí están lo que son los recursos. Entonces aquí en Dragable, por ejemplo, están todos los recursos gráficos, los iconos, las imágenes que nosotros utilicemos dentro de nuestra aplicación, pues están aquí. En este caso es simplemente un icono vectorizado que ustedes podrán ver ahí. Pero pues nosotros podemos agregar más imágenes si nosotros queremos. Aquí en la parte de layout pues están las ventanas o las diferentes pantallas que nosotros tenemos, y notarán ustedes, o bueno, esto debe ser así, que por cada layout, es decir, por cada ventana o por cada pantalla debe haber una clase Java, que sería esta que se llama main activity. Ven ustedes que se llaman casi igual, pues bueno. Y luego tenemos lo que es otra sección que se llaman values.
en values están todos los valores de la aplicación. Por ejemplo, en esta que se llama colors, pues está la definición de todos los colores que va a usar la aplicación. Y aquí en strings, pues están todos los valores que nosotros vamos a usar dentro de la aplicación. Por ejemplo, el nombre de la aplicación. Esto, por así decirlo, los que ya han trabajado en programación, aquí irían, por así decirlo, las constantes. Entonces, en este momento, la única constante que nosotros tenemos definida es el nombre de la aplicación. Pero, por ejemplo, nosotros podemos crear otra constante por acá. Nosotros podemos crear, por ejemplo, otra constante por acá. Y a esta constante la vamos a llamar app description, por ejemplo. Y listo. Esto en realidad no se va a llamar tutorial yo Android, sino esta es una aplicación. Entonces aquí nosotros vamos a crear todas las constantes que vamos a utilizar. Luego, por ejemplo, aquí estaría el tema de la pantalla que tenemos actualmente creada. Por defecto, esto lo único que trae es un test view que ustedes ven aquí. Este test view nosotros lo podemos cambiar el texto y le podemos decir que no diga hello world, sino que diga el nombre de esa constante que acabamos de crear. Para eso vamos a presionar control espacio, vamos a buscar esta que se llama, vamos a seleccionar esta que se llama app description, y miren que ahora ya no dice hello world, sino que este texto es igual a este que nosotros hemos declarado acá en los strings. Básicamente así es como funciona. Ahora bien, en Android Studio hay dos formas de agregar lo que son los componentes visuales. Si nosotros queremos, pues lo podemos hacer mediante código, y entonces ustedes aquí agregan lo que es, por ejemplo, todos sus componentes. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar más cosas, lo hacen desde acá mediante código. Pero si no, ustedes seleccionan aquí lo que es diseño y seleccionan el tipo de elemento que ustedes quieren agregar. Por ejemplo, qué sé yo quiero agregar un botón, entonces le digo listo, lo quiero aquí. Y aquí tienen su botón, ¿ven? Este es el botón. Ahora, nosotros tenemos dos formas de ver esto. Así como tal, que es simulando el comportamiento de un teléfono, o el diseño que se llama blueprint. En el diseño blueprint se omiten todas las cosas irrelevantes y solo se dejan los componentes y cómo se van a comportar. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic sobre esto, me dice que esto está anclado así. Es decir, que está en el puro centro. Si yo lo muevo, miren que miren este comportamiento que ustedes ven aquí, está anclado en las cuatro partes. Si yo vuelvo al diseño blanco, no me voy a dar cuenta que esto está anclado así, de esa forma. Entonces esto lo que hace es que yo pueda, por ejemplo, decir que esto está anclado acá, que esto está anclado, por ejemplo, acá, y que esto está anclado así a los lados. ¿Ven? Y listo, ahí ya está anclado. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es el botón, lo acabamos de crear. Esto es por los layouts. Esto que ustedes acaban de ver es por los layouts. Hay diferentes tipos de layout. Está este constraint layout, que uno lo que hace es que uno define en qué punto lo quiere anclar y ahí es donde lo quiere agregar. Pero hay otros tipos de layout. Están los layouts, por ejemplo, lineales, están los layouts horizontales. Entonces, en un layout vertical, la orientación de los elementos dentro de una aplicación cambia. No es que simplemente, por ejemplo, aquí simplemente los estoy soltando y le estoy diciendo, listo, este va a ser su límite, o amárrese a eso y ya. Los puedo poner donde me dé la gana, miren, yo los puedo poner aquí, acá, acá, donde me dé la gana. Pero miren que si yo cambio el tipo de layout, por ejemplo, lo voy a cambiar por un linear layout. Entonces, esto lo voy a quitar de acá. Miren cómo cambia la orientación de todos estos elementos. Miren que aquí cambia por completo. Estoy en un layout horizontal. Pero bueno, nosotros podemos cambiar también la orientación y le voy a decir quiero que sea vertical. Igual, miren cómo ha cambiado. Nosotros podemos definir que esto esté, por ejemplo, centrado. Entonces aquí en el Gravity vamos a definir que esto esté en el centro. Vamos a dar aquí el Center y aplicar. ¿Ven que esto ya ha quedado en el centro? Pues bien, esto todo depende del tipo de layout. Por ejemplo, aquí hay otro layout que es de tipo tabla. Entonces ya depende mucho cómo ustedes se sientan más cómodos. Si ustedes se sienten cómodos con un constraint layout en donde ustedes pueden arrastrar los elementos para donde quieran, en este caso no, ustedes no pueden arrastrar los elementos para donde quieran porque ellos están fijos por ese layout. Miren, ahí ustedes pueden intentar hacer lo que quieran, pero no se les va a mover. Si estuviera en un constraint layout, sí. Entonces así es como funciona. Ustedes pueden agregar los elementos que quieran. Aquí están lo que son los botones, aquí están lo que son los textos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden agregar lo que son textos de contraseña, pueden escribir lo que es un
un input test tipo email. Entonces, ¿cómo se vería esto? Entonces vamos a correrlo nuevamente aquí, le van a dar clic ustedes ahí para correr su aplicación y los cambios los veremos reflejados ahora acá. Entonces miren, aquí tenemos, si nosotros escribimos cualquier cosa, pues como ya lo habíamos definido que era un texto de contraseña, pues ahí está. Y este es un texto de correo, entonces obligatoriamente en algún momento nosotros debemos escribir un arroba y luego un .com. Entonces ahí escribimos. Si yo le doy clic a este botón, ven que esto en realidad no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Pues porque no hemos configurado nada en la lógica. Entonces aquí tenemos muchas cosas que nosotros podríamos, por así decirlo, llegar a realizar. Aquí tenemos todo el tipo de botones, por ejemplo, tenemos botones redondeados, imágenes con botones, tenemos checkbox, radio buttons, toggle buttons, switch, lo que ustedes quieran agregar, pues lo encuentran ustedes acá, miren. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si yo quiero que cuando den clic a este botón los lleve a cierta parte? Pues bueno, ahí todavía no estamos trabajando simplemente con la parte gráfica. Todo este tipo de comportamientos que haga cuando yo escribo acá, que haga cuando yo dé clic aquí o que haga cuando yo active este switch, por ejemplo, todo este tipo de comportamiento uno lo declara aquí en la parte del Java. Entonces por ahora les estoy explicando cómo funciona la parte visual. Entonces miren, nosotros podemos insertar videos, calendarios, progress bar, loading bar, estrellitas de calificaciones, podemos, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar que una aplicación tiene. Entonces aquí están los layouts que ya los vimos, aquí están los contenedores, que los contenedores es como para organizar los elementos. Entonces por ejemplo hay un elemento que me gusta mucho que se llama el card view, que es como una tarjetica. Entonces ustedes dentro de esa tarjetica pues pueden agregar elementos. Por ejemplo, dentro de esa tarjetica yo puedo agregar elementos. Dentro de esa misma tarjeta yo también puedo agregar lo que son layouts. Por ejemplo, voy a agregar dentro de esa tarjeta un linear layout, y dentro de ese linear layout pues agrego el password y por ejemplo este botón lo vamos a agregar por ejemplo aquí. Ustedes dirán, bueno, no me di cuenta cuál es el cambio de esa tarjeta. Pues bueno, vamos a definir por ejemplo que esa tarjeta, todos los elementos que estén dentro de esa tarjeta estén centrados, y por ejemplo a esta tarjeta que ustedes ven acá, bueno, no se ve porque está blanca, pero nosotros podemos cambiarle el fondo a esa tarjeta. Vamos a definir un fondo, no sé, por ejemplo, este fondo será el fondo de la tarjeta. Entonces a esa tarjeta nosotros podemos definirle lo que son los bordes redondeados. Entonces por ejemplo vamos a definir más bordes redondeados, definirlo en 50. Entonces miren que aquí va quedando redondeado. ¿Qué significa dp? dp vendrían siendo como los píxeles, pero para los teléfonos. ¿Por qué no se usan píxeles en Android Studio? Porque resulta que todos los teléfonos Android tienen determinado tamaño. Ustedes saben que eso no viene unificado como pasa con los iPhone, que con los iPhone, todos los iPhone pues vienen, todas las referencias de determinado iPhone vienen de determinado tamaño. Con Android no. Con Android cada fabricante pues tiene su tamaño de pantalla. Huawei tiene un tamaño, Samsung, Xiaomi tiene otro tipo de tamaño. Entonces ellos no usan píxeles, porque si yo defino un píxel puede ser que en un celular quede bien, pero en otro se salga de la pantalla o quede muy pequeño. Entonces por eso ellos usan lo que es un dp. Entonces aquí podemos definir por ejemplo la elevación, que también la vamos a definir en 25. Aquí vamos a marcar aquí y acá. Entonces miren cómo cambia lo que es esta tarjeta. Y bien, corriendo nuevamente esto, pues miren lo que va a pasar. Ven que ya la tarjeta ha dejado esto como más ordenado, por así decirlo. No me juzguen por los colores, que yo no soy diseñador gráfico, soy programador, así que bueno. De hecho también nosotros podemos definirle el tamaño de esta tarjeta. Entonces por ejemplo aquí en la altura de la tarjeta nosotros podemos definir qué tanto queremos. En este caso si le vamos a dar 300 dp pues nos va a quedar más o menos así. Vamos a definir por ejemplo 600 dp, que esto sería parecido a una ventana de login. Y esto si nosotros queremos por ejemplo lo podemos quitar. Aunque bueno, este color como que está muy chillón, entonces nosotros podemos cambiar el color de esa tarjeta. Aquí en el card view vamos a elegir un color más suave. Entonces aquí tenemos lo que es la ventana de colores, pero si ustedes quieren pueden pegar el código del color exacto que ustedes quieran agregar. Entonces ya esto es más de la creatividad que ustedes tengan. Nosotros podemos definir el texto escribiendo simplemente aquí por ejemplo ingresar y listo, ¿cierto? Pero nosotros también podemos definir esto dentro de las constantes, que de hecho es una buena práctica, porque pues puede ser que nosotros volvamos a crear otro botón que se llama ingresar,
Entonces pues es reutilizar eso. Entonces por ejemplo yo a esto lo voy a llamar btn y a esto lo vamos a llamar ingresar. Este es el valor que va a tener. Vamos a copiar lo que es el name y vamos a ir aquí a donde está el texto de este botón. Vamos a presionar control espacio y vamos a pegar esto. Miren que acá nos va a aparecer @string btn ingresar. Le vamos a dar enter y ya está apuntando. Miren que por ejemplo si a futuro ustedes necesitan cambiar este botón, no necesitan entrar directamente al código, sino que van a ir por ejemplo aquí y van a escribir por ejemplo login. Vamos a guardar y miren que esto se va a actualizar. Bien, entonces vamos a hacer algo funcional, que es el ejemplito típico que utilizan en todos los tutoriales. Vamos a crear lo que es una calculadora. Entonces para esa calculadora simplemente vamos a crear lo que son 4 botoncitos, que serían estos que equivalen a las 4 operaciones básicas que tendría toda calculadora. Vamos a crear lo que son 2 T's y vamos a seleccionar el tipo de texto que sea solo números, es decir, que aquí nos ingresen solo números. Entonces vamos a ingresar aquí los 2 números que nos van a ingresar. Entonces aquí nos van a ingresar lo que es edit test, vamos a llamarlo A, y aquí vamos a llamar este otro que se va a llamar B. Vamos a darle refactor para que renombre en todo lado. Aquí vamos a recibir lo que son los 2 números y vamos a tener otro label donde vamos a dar el resultado. Entonces vamos a escribirlo, vamos a definir lo que es un test view en donde va a estar el resultado. Entonces este test view lo vamos a llamar resultado, aquí refactor. Por defecto ese va a tener un texto que va a ser 0 porque pues al inicio el resultado va a estar en 0 y nosotros vamos a poder cambiarle el tamaño a eso. Vamos a ponerlo en negrita y vamos a ponerle un tamaño de 36 por ejemplo, bueno 40 pues para que 45 pues para que sea grande. Aquí el color vamos a definirlo, qué sé yo, en, no sé si rojo estará bien, rojo. Este sería el resultado de la operación. Bueno, de hecho debería ir encima, ¿no? Entonces número A, número B y aquí está. Entonces por ejemplo, pues por más rápido no voy a crear lo que son las variables, sino que voy a ir definiendo el texto acá debajo. Entonces el texto, este se va a llamar sumar y el ID le vamos a llamar también sumar. ¿Por qué es importante el ID? Pues bueno, esto es por cuestión de práctica, que cada botón, el ID, pues se llame más o menos similar a lo que diga en el texto. Este botón, bueno, de hecho no se llama se llama sumar, vamos a llamarlo sumar. ¿Listo? Sumar. Listo, entonces aquí tenemos nuestra aplicación. Como les digo, aquí con estos layouts nosotros podemos ordenar nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a definir lo que es un layout en donde van a quedar los 4 botoncitos y en ese layout acá dentro de cada fila pues nosotros podemos ir agregando lo que es un botoncito. Miren, aquí vamos a agregar lo que son estos 2 botones aquí y acá debajo vamos a agregar lo que son estos otros 2 botones y esa es la orientación que nosotros, pues que yo he definido darle a eso. Vamos a quitar esto, este table layout, pues ustedes vamos a definirlo como grab content, el tipo de alineación. Entonces simplemente vamos a usar el espacio requerido. Entonces ahí está. Aquí tenemos los 4 botoncitos, vamos a correr la aplicación para ver cómo está quedando. Y listo, aquí están los 4 botoncitos. Como verán, si le damos clic a cada uno pues no pasa nada. Aquí si escribo en el teclado pues solo me van a escribir números. Aquí está. Listo, esto supondría yo que debería ir centrado, pero pues no sé. Entonces pues bueno, ustedes verán cómo lo definimos. Creo que quedaría mejor si lo definimos centrado, ¿no? Entonces lo vamos a definir ahí centradito. Listo, ahí tendremos el texto. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros escribimos un número acá y otro número acá? Pues el primero, el número A lo vamos a sumar con el número B y así sucesivamente lo vamos a restar. Para eso es que vamos a pasar a la parte más interesante, que es a la lógica. Nosotros hemos creado estos 2 elementos que se llaman edit test, ¿cierto?
Entonces vamos a ir aquí a la lógica y nosotros vamos a declarar esos elementos. Entonces vamos a declarar uno que se llama private edit test, que es este de acá, y a este lo vamos a llamar edit test A. Vamos a crear otro igualito, pero este se va a llamar B. Si ven lo que voy a hacer, voy a crear un enlace entre estos dos. Es decir, por cada uno de estos elementos yo debo crear lo que es en la lógica otro elemento igual. Entonces acá este es un test view, que es donde yo voy a guardar los resultados de esa operación. Entonces ese test view también debo declararlo acá. Entonces para eso pues vamos a declarar un test view, que es este de acá, test view resultado, por ejemplo. ¿Listo? Y luego tenemos un método que se llama onCreate, que es este método que se va a ejecutar cada vez que se cree lo que es esa pestaña, que se cree esa ventana. Entonces en ese onCreate nosotros vamos a definir, listo, ese edit test A, pues a que va a ser igual a algo que se llama find by ID. Entonces aquí lo que vamos a definir es un find view by ID. Una vez tenemos esto, pues esto nos va a pedir lo que es un ID. Entonces para eso le vamos a pasar el ID que nosotros hemos definido, que en este caso era el A. ¿Cómo lo llamamos? Se llama edit test number A. Entonces aquí va eso, edit test number A, y hacemos lo mismo para el número B. Vamos a copiarlo y aquí tenemos el número B aquí, y este está aquí el número B, y luego vamos a definir lo que es el test view resultado, a que es igual. Entonces ese test view resultado va a ser igual a find view by id r.id. Lo llamé algo con resultado, test view resultado, esto. Entonces aquí ya tenemos enlazada lo que es la vista con la lógica, ya nosotros podemos manipular esos objetos. Yo, por ser más ordenado, voy a crear 4 métodos. Cada método se va a encargar, uno de sumar, otro de restar, otro de multiplicar y otro de dividir. Para quienes no sepan mucho de programación, el concepto de método vendría a ser como una función. Entonces vamos a definir lo que es una función, que se llame una función de tipo pública, que sea de tipo, por ejemplo, void. Es decir, esta función no me va a retornar ninguna respuesta, y esta función se va a llamar sumar, y esta función pues va a recibir lo que es la vista para nosotros poder conectarnos con esa vista. Entonces esta función de sumar en realidad lo que va a decir, lo que va a hacer esta función de sumar es que le va a decir, ok, ese test view resultado, quiero que defina el resultado de ese texto como el resultado de la operación, como el resultado de una operación. Entonces vamos a declarar por aquí in operación, por ejemplo, y en esta variable vamos a guardar el resultado de esa operación, por ejemplo en este caso de sumar. Entonces voy a decirle integer.parseIn, y acá adentro le vamos a pasar lo que es esa variable que nosotros queremos convertir a un número entero, porque recordemos que este edit test pues en realidad me devuelve lo que es una cadena de string, es decir, una secuencia de letras. Entonces esas letras, aunque ya estamos validando en la interfaz que solo van a ser números, igual nosotros debemos convertirla a números. Entonces vamos a darle que esto es edit test a.getTest, que sería esto, y esto nosotros lo podemos sumar con lo que hayamos obtenido del número B, ¿sí o qué? Del edit test B, que sería este de acá, ¿sí o qué? Y a esto pues hay que darle tu string. Listo. Hay que darle tu string. Bueno, hacía días que no programaba en Android Studio, así que se me estaba olvidando la situación. Y aquí vamos a guardar lo que es el valor de esa operación. Lo vamos a concatenar aquí para evitar errores. Listo, entonces en este caso vamos a ir acá a la vista y vamos a asociarle al botón de sumar esa función que acabamos de crear. Entonces vamos a ir aquí al onClick, que sería este, y vamos a añadirle ese sumar. ¿Qué va a pasar la próxima vez que corramos la aplicación? Que si yo sumo dos números, que si yo escribo un número acá y otro número acá, cuando le dé en sumar pues me va a dar ese resultado. Entonces vamos a probar si esto está funcionando. Vamos a probar, qué sé yo, 200, y acá vamos a probar, qué sé yo, vamos a escribir 300, le damos clic en sumar y miren que ya está realizando la suma correctamente.
vemos que si escribimos los demás métodos, pues no van a funcionar. Entonces para eso debemos crear los demás métodos. Los demás métodos se hacen de forma análoga, ustedes pueden simplemente darle copy paste. Son 4 métodos que necesitamos, así que aquí los tenemos, ¿cierto? ¿Por qué nos aparece este error? Porque no pueden haber funciones que se llamen igual. Entonces esta se va a llamar restar, y a la función de restar pues lo único que nosotros vamos a hacer es agregarle una resta aquí, ¿cierto? A la de multiplicar, por ejemplo, pues acá simplemente le vamos a cambiar el signo para que multiplique. A la de dividir, pues le vamos a cambiar acá también el signo para que divida. Guardamos acá. Ahora vamos a asociar cada uno de los métodos, que en este caso el de restar, pues le vamos a agregar el de restar, el de multiplicar le vamos a agregar el de multiplicar, y el de dividir le vamos a agregar el de dividir. Listo, ahora sí, vamos a correr nuevamente nuestra aplicación. Ya deberían estar funcionando las 4 operaciones. Listo, entonces vamos a, qué sé yo, 2500, y vamos a agregar aquí un 100. Entonces si lo suma va a dar 2600, si lo resta 2400, si lo multiplica pues aquí va a dar 250.000, y si lo dividimos pues va a dar 25. Vemos que nuestra calculadora está funcionando correctamente, vemos que no deja ingresar lo que son letras, ahí podemos ingresar puros números. Pero bueno, miren que solo nos deja números enteros, no nos deja números con coma. ¿Por qué no nos está dejando ingresar números con coma? Pues porque yo definí que el input type sería solamente de números. Entonces nosotros podemos aquí, dándole clic a esta banderita, definir qué tipo de número sea. Si queremos que sea un número con decimal, por ejemplo, entonces podemos dejar agregar números con decimal. Si queremos que sea un número con signo, pues también podemos agregar que sea un número con signo, es decir, que sea positivo o negativo. Entonces vamos a agregar eso y lo vamos a agregar acá. Bueno, al parecer no lo alcanzamos a seleccionar, entonces seleccionemos aquí y seleccionemos acá número con decimal, y le vamos a dar aplicar. Olvidé darle acá en aplicar, y acá sí la teníamos. Entonces la parte inferior sí debe estar funcionando, la parte inferior sí está funcionando. Entonces vamos a agregarlo y vamos a probar si nos funciona o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Funciona o no? En realidad esto no nos va a funcionar, coma 12 por ejemplo, y acá le vamos a poner un número, qué sé yo, negativo. ¿Por qué no nos va a funcionar esto? Resulta que acá en la lógica nosotros estamos trabajando con números enteros. Ustedes están viendo que esto es un int, significa que son números enteros. Si nosotros ponemos un número decimal o un número negativo, pues él no va a saber cómo actuar con esto. Entonces para eso nosotros vamos a cambiar esto a un tipo double, que los tipos double son los que nos aceptan lo que son números decimales. Listo. Estamos guardando todo en números doubles, que son los números que nos soportan lo que son decimales, pero resulta que esta operación no está soportando lo que son decimales porque estamos usando un integer. Entonces para solucionar eso vamos a usar lo que son doubles, parse double. Entonces esto ya nos arreglaría el pequeño problemita que tenemos al intentar sumar lo que son números decimales. Entonces vamos a arreglar esto acá y listo. Ahora sí vamos a correr nuevamente la aplicación e intentemos crear lo que es esto. Y lo vamos a sumar y ven que funciona correctamente. Ahora el lío es con los demás, que se siguen cerrando. ¿Por qué? Pues porque no tienen esto que acabamos de crear acá. Entonces si reemplazamos lo que es esto, pues ya nos deberían estar funcionando. De hecho, si lo quieren hacer más rápido, simplemente hacer esto. Ahora vamos a hacerlo nuevamente hacia acá. Listo. Y se nos queda esto. Finalmente vamos a probar ahora sí nuestra aplicación, que debería funcionar correctamente con lo que son los números enteros, con lo que son números decimales y con lo que son números negativos.
Entonces vamos a hacerlo nuevamente, vamos a crear lo que es esto. De hecho le podemos poner un número acá. Y aquí nos está haciendo lo que es la operación. Le vamos a restar, lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir. Y bien, esto es en términos generales lo que es Android Studio. Ahora ustedes dirán, bueno, ya creé mi aplicación, pero ¿y cómo genero lo que es el APK? Que el APK es el archivito instalable que nosotros podemos generar. Bueno, el tema de las APK lo creamos aquí en la parte de construcción y nosotros aquí podemos generar lo que es un APK. Entonces aquí seleccionamos lo que es construir un APK y vamos a darle clic aquí. Miren que ya ha creado lo que es el APK. Le vamos a dar clic aquí en localizar y miren que ya ha creado lo que es esta APK. Miren ustedes en las propiedades que es un archivito de tipo APK. Así de fácil nosotros podemos crear una APK y luego esa APK pues ustedes se la pasan a sus amigos o se la envían por email o se la pasan por donde sea y ya la pueden tener en su teléfono móvil. Bueno, ahora ustedes dirán, listo, pero es que yo quiero generar una APK firmada para subirla a la Google Play, porque resulta que la Google Play, a la App Gallery, a todas estas tiendas uno no puede subir cualquier APK, el APK debe ser firmada. ¿Cómo crea uno una APK firmada? La crea aquí en esta parte en donde dice generar lo que es un bundle o lo que es una APK firmada. Entonces aquí ustedes seleccionan qué tipo de archivo van a generar, si es un bundle o si es una APK. Un bundle en realidad es un tipo de archivo que sería como el futuro de las APK porque son aplicaciones, porque son archivos más livianos y más rápidos. Entonces en el caso de que ustedes quieran un bundle, pues es simplemente darle aquí en siguiente y llenan lo que son estos datos. En el caso de que sean las APK, pues ustedes van a seleccionar crear una nueva llave. Un consejo muy importante sobre lo que son las llaves: guárdenlas en un lugar seguro, en un drive, alguna vaina, porque yo tuve el problema de que mi primera aplicación que creé, la creé con una llave, la subí a la Google Play y luego perdí la llave y nunca pude volver a actualizarla, porque esa llave se la van a pedir cada vez que ustedes generen una aplicación para producción. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí crean su nueva llave, aquí definen en dónde la quieren guardar, aquí llenan unos datos, contraseña, repite la contraseña, aquí llenas unos datos que pueden ser reales o ficticios, con eso genera la llave, aquí defines una contraseña, acá defines un alias y con eso te crea lo que es un APK firmado. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy, eso es a grandes rasgos. Bueno, de hecho olvidé o no alcancé a explicarles esta parte que son los Gradles. En los Gradles es donde están las dependencias. Aquí en el Gradle de lo que son los módulos, aquí irían las dependencias. Si ustedes necesitan instalar dependencias adicionales, pues las pueden instalar aquí. Por defecto, pues aquí trae lo que son las dependencias de Android X y las dependencias de JUnit, que es una librería para probar código, que es una librería para hacer pruebas unitarias. Pero si ustedes quieren agregar Google Maps, si ustedes quieren agregar una base de datos, tienen que agregar la dependencia por aquí abajo. Y listo, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y como les digo, si ustedes quieren saber o aprender más de Android Studio porque apenas están empezando en el tema, o si les interesa profundizar sus conocimientos, en la descripción del video les dejo esta lista de reproducción donde hasta el momento van cerca de 28 videos, como les digo, en donde explico desde cero y con mucha paciencia cómo es este tema de Android Studio. Entonces me encanta mucho, me alegra mucho que hayan llegado hasta el final del video. Comenta si llegaste hasta el final del video. Si es el primer video de este canal que ves, te invito a que le des like, te suscribas al canal. Que tengan todos un buen día.